buen día. Me da mucho gusto saludarles en este congreso tan emocionante, este Congreso Internacional sobre el Aprendizaje. Y bueno, me gustaría presentarles un tema de investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en México. Y es un tema sobre las estrategias de aprendizaje que se utilizan para las lenguas extranjeras y estas estrategias como se perciben para el desarrollo de la autonomía lingüística. En ese orden, nosotros tenemos un índice expositivo que nos ayuda a guiar esta presentación. Primero vamos a hablar del problema de la investigación, de dónde sale, cómo surge, por qué. El segundo punto es el proceso de revisión de literatura. Enseguida, el planteamiento del objeto de estudio, para pasar posteriormente a las perspectivas teóricas que apoyan y sustentan y argumentan esta investigación y la estrategia metodológica que se está planteando. Para dar inicio tenemos nuestra problemática. En esta nosotros nos percatamos que los estudiantes universitarios, al menos en el caso de México, los estudiantes universitarios de lenguas extranjeras, han presentado algunos déficits en cuanto a lo que presupone el desarrollo de autonomía lingüística de las lenguas extranjeras, esto como resultado de sus estrategias de aprendizaje. En consecuencia, esto los lleva a depender del docente y a contar con problemas de comunicación y entendimiento con personas de otras culturas, aun cuando se trate de personas que provienen del mismo país. Y en consecuencia, los aprendizajes esperados no son los alcanzados, no son los deseados, tal como se plantean según los niveles del marco común europeo de referencia para las lenguas. Entonces, esta problemática nos lleva entonces a establecer una revisión de literatura a partir de tres elementos. El primero es la autonomía lingüística, que es cómo se define, en qué grado está presente en las aulas y en las clases de lenguas extranjeras. Bien, para hablar de autonomía lingüística, primero tenemos que hablar de lo que es la autonomía de manera general, y esta se refiere a la independencia que el estudiante va adquiriendo a lo largo de su trayectoria académica, desde la primera infancia, desde la tierna infancia, hasta los niveles superiores. Esta independencia se ve reflejada en un proceso de autogestión. ¿De qué? De herramientas, de recursos, de medios, de todo lo que está al alcance del estudiante para lograr esta autonomía. Ya no depender del docente, ya no depender tanto del espacio del aula, ¿no? Ser más autónomo. Y esto lo va a llevar a una mayor libertad. Y esta libertad se va a reflejar tanto en la enseñanza del docente como en el aprendizaje del estudiante. Ahora, la autonomía lingüística, además de contener todos estos elementos, se añaden las funciones lingüísticas propiamente, como son el manejo de la gramática, de la ortografía, el uso correcto y de la estructura de la oración, de las palabras, la pronunciación, la sociolingüística y la pragmática. Todos estos elementos son los que encierran a la autonomía lingüística. Por otro lado, se hace la revisión de literatura del aprendizaje de las lenguas extranjeras y bueno, en lo que coinciden estos documentos que se revisaron, pues nos hablan que el aprendizaje está dado por estrategias, por una metodología que se debe de seguir, un proceso, un paso o ciertos pasos que se deben de seguir para alcanzar un objetivo. Esto con un enfoque determinado que va a depender mucho de la institución, va a depender mucho también de el profesor, de cómo aborda los temas, y también va a depender mucho del enfoque que el estudiante tenga sobre la lengua extranjera en este caso. Y una de las cosas más importantes que nosotros podemos rescatar de toda esta literatura es que el aprendizaje es un medio y es un fin.
y creo que esto es de lo más valioso que podemos rescatar y que varios autores lo han mencionado. Algunos lo ven como medio, otros lo ven como fin, pero lo interesante es que ambos se compaginan. Y finalmente tenemos las estrategias y tipos de aprendizajes en lenguas extranjeras. Hay distintas estrategias de aprendizaje a partir de distintos autores, con distintos enfoques, distintas perspectivas. No obstante, el que nosotros vamos o en el que nosotros nos apoyamos para esta investigación son las estrategias de aprendizaje que están propuestas por Rebecca Oxford y que se le consideran como las estrategias más completas porque abarca aspectos intrapersonales e interpersonales. Entonces, en esta taxonomía que esta autora nos propone, nos habla de estrategias directas que se relacionan directamente con la memorización, con elementos cognitivos y con elementos de compensación, así como las estrategias indirectas que están relacionadas con aspectos metacognitivos, afectivos y sociales. A partir entonces de toda esta revisión de literatura, en los hallazgos, en el contexto mundial que nosotros tenemos, podemos observar que de la bibliografía que se estudió, del análisis bibliométrico que se hizo a partir de distintos documentos, vemos que Europa y América son los que más producción académica tienen y estos dos continentes principalmente centran sus estudios en la lingüística, en la interculturalidad, en la metodología, en las estrategias de enseñanza, no así las estrategias de aprendizaje. Los procesos de enseñanza desde un enfoque más comunicativo, que es lo que propone y abandera el marco común de referencia para las lenguas, y la autonomía en entornos profesionales. Por su parte, Asia y África, que son los que menos producción tienen o en donde menos producción encontramos, hay que entender que también está un poco la limitación del idioma y la distribución de la información. Pues bueno, en estos dos continentes nosotros apreciamos que se trabajan las metodologías para la enseñanza de las lenguas extranjeras, aspectos interculturales y aspectos lingüísticos que sumados dan un desarrollo de autonomía. Cabe destacar que en todo el mundo, en todo el planeta y en la revisión que se hace, se da una mayor prioridad a las estrategias de enseñanza, es decir, lo que el docente hace, y no las estrategias de aprendizaje, que es lo que el estudiante debería de desarrollar. ¿No? Justamente es la preocupación de esta investigación. En los estudios, en el análisis bibliométrico que se hace, se encuentran estudios cualitativos que van más versados a procesos de cómo se alcanza la autonomía, procesos de cómo se dan los aspectos culturales o interculturales, mientras que las investigaciones cuantitativas van más dirigidas hacia el resultado de alguna tarea o de alguna actividad, ¿no? El resultado medido a partir de unos estándares establecidos, generalmente las pruebas o las certificaciones de idioma o pruebas estandarizadas. Los estudios mixtos versan más hacia las opiniones y actitudes que tienen los estudiantes y los docentes respecto de las lenguas, así como la reconfiguración de la identidad, cómo yo me veo dentro de la clase de lenguas extranjeras. Por otro lado, también encontramos documentación sobre elementos teóricos, que más adelante voy a explicar en la propuesta teórica, en la perspectiva teórica, y también hay elementos de metaanálisis que dedican una gran labor para encontrar la vinculación entre la lingüística y las lenguas extranjeras, así como la vinculación entre autonomía y las habilidades de producción oral y producción escrita. Bien,
A partir de todo esto, de estos hallazgos, de esta de revisión de literatura, de la problemática, entonces nuestro objeto de estudio es el siguiente. Son las estrategias de aprendizaje para las lenguas extranjeras en el proceso de desarrollo de autonomía en estudiantes universitarios que cursan el nivel A2, B1, idealmente, que es en donde se describen o se tienen descriptores de autonomía lingüística, de competencia comunicativa, de las lenguas extranjeras bajo un enfoque comunicativo. Para ello nosotros tenemos estos 4 elementos: el planteamiento del problema, que ya se ha presentado al inicio, y lo que justifica este planteamiento del problema está relacionado con esta relación directa entre la metacognición y la construcción social del conocimiento lingüístico, en este caso, el uso eficaz y eficiente del idioma en contextos determinados, lo que nos lleva a una adaptación, modificación y mejora de objetivos tanto personales como institucionales. Entonces, nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿qué factores, considerando a estos factores como estrategias, hábitos, habilidades, herramientas, medios, en fin, todo lo que se hace el estudiante para aprender, qué factores influyen y fortalecen los procesos de aprendizaje de los estudiantes universitarios para el desarrollo de la autonomía lingüística? Y como objetivo, que se deriva directamente de esta pregunta, tenemos la intención de determinar justamente estos factores que van a influir fuertemente y a fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Sabemos que hay un listado de estrategias, pero queremos conocer en específico cuáles son estos factores, cuáles son estas estrategias que son determinantes para la autonomía lingüística. Entonces, una manera de justificar teóricamente y de argumentar teóricamente esta propuesta es a través de 2 vías. Una es mediante las propuestas teóricas del constructivismo, de cómo se da el conocimiento, cómo se construye el conocimiento, que es hacia afuera, es un aprendizaje más activo en donde el estudiante tiene esta acción social que aprende del otro y para el otro y para sí mismo, ¿no? Entonces hay esta retroalimentación constante entre lo que está del mundo exterior, el mundo social, hacia su mundo interior. Para ello nosotros también vemos que el constructivismo refuerza lo que es este enfoque comunicativo desde una perspectiva de la acción, donde el estudiante realiza y ejecuta tareas que le permiten generarse a sí mismos una identidad y una interculturalidad en el grupo en el que están. Y con todo esto se emplea la información que se aprende en contextos específicos para posteriormente ser utilizados en contextos similares que ya vienen más en su vida real. Por otro lado está la teoría cognitivista, en donde el aprendizaje se da de manera interna en el estudiante. Ya no es tanto lo que viene de afuera, sino cómo se procesa la información, cómo el estudiante procesa la información, desarrollando así un pensamiento crítico, una metacognición, pensar cómo es que yo aprendo, qué utilizo para aprender, y entonces viene la toma de decisiones y la resolución de problemas, recuperando y procesando toda esta información que viene de fuera, pero que se trabaja al interior del estudiante, de la mente del estudiante. Entonces, estas 2 teorías están apoyadas por, o más bien están propuestas por autores que las han venido trabajando a lo largo de las últimas 2 décadas. Por un lado, en el constructivismo tenemos a Purin y Bourguignon, y por el otro, en el cognitivismo, tenemos a sus máximos representantes, que son Himes, Canale y Swain. Bien, también dentro de esta perspectiva teórica se debe de considerar los lineamientos del marco común europeo de referencias para las lenguas, donde nos establece en la competencia comunicativa 3 elementos, o en esta autonomía lingüística 3 elementos. Por un lado, la sociolingüística, que está dada por las condiciones sociales y culturales, la lingüística dada
por la gramática, y la pragmática, que está representado en los actos del habla. Todo esto se apoyan en las estrategias de aprendizaje que nos propone Rebecca Oxford, en donde se consideran creencias y representaciones del dominio de lengua, desarrollo de autonomía, evidentemente, con el uso de estas estrategias, los ambientes de aprendizaje. Recordemos que el aprendizaje se da de una manera social, pero también de una manera más interna, como medio de integración de esta información, pero también como medio de integración del individuo en el grupo social al que pertenece y apegándose siempre a los lineamientos del marco. Entonces, para ello, la estrategia metodológica que se está llevando a cabo es a partir de un estudio comparativo entre dos universidades. Entonces, este estudio comparativo nos va a permitir evaluar y correlacionar distintos elementos que tienen que ver justamente con las estrategias y, bueno, para ello nosotros vamos a utilizar como instrumento un cuestionario de administración directa o de autoadministración a través de la técnica de encuesta. El jueceo y el pilotaje se llevan o se validan a través de dos elementos. Uno es el índice de validez de contenido propuesto por Loesche y el otro es alfa de Cronbach para validar estos instrumentos, ¿no? y puedan ser aplicados. En cuanto a la población y la muestra, es no probabilística e intencional y se están seleccionando a estudiantes universitarios que están en cursos de lenguas extranjeras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad Iberoamericana de Puebla. Dos universidades de contextos diferentes, de estados diferentes, con propuestas diferentes, con estudiantes diferentes, sin embargo, que tienen como punto coincidente la formación de los estudiantes, la formación de lenguas extranjeras en los estudiantes y la certificación que ellos deben de cumplir para su proceso de titulación. Finalmente, en cuanto a lo que es el procedimiento, los resultados y el análisis y conclusiones, pues bueno, están pendientes, puesto que esta es una investigación en proceso y aún no se llega a esa parte. Al momento solo se tiene las cuatro primeras partes de esta estrategia metodológica. Pues aquí les presento algunas de las referencias que han sido utilizadas, no están todas, pero sí de las más valiosas para esta investigación. Y les quiero agradecer el tiempo que han dedicado a escucharme y a interesarse en esta investigación. Les deseo que tengan un feliz congreso todos y que podamos aprender mucho todos de todas. Muchas gracias por la atención.